joven turista alemán de 17 años cae por un acantilado de 30 metros en Malta. Lo que parecía un trágico accidente, pronto se vuelve más extraño cuando su cuerpo es encontrado. No presenta ninguna herida. ¿Cómo puede alguien caer desde una altura de 30 metros sobre rocas afiladas y no tener una sola fractura en el cuerpo? Las autoridades de Malta insisten en que fue un accidente. La familia está segura de que fue algo mucho peor. 9 años después, el caso continúa oficialmente sin resolver. ¿Qué le pasó a Mike Mansholt? Mike Mansholt nació el 20 de agosto de 1998 en Oldenburg, una ciudad segura y de tamaño medio en Baja Sajonia, en el noroeste de Alemania. A los 17 años, Mike era conocido en su ciudad natal por ser un joven activo e independiente, hijo de una familia de clase media alta que le proporcionó un entorno familiar estable y todas las oportunidades que un adolescente podría desear. Su padre, Bernd Mansholt, era un empresario y respetado político local en Oldenburg y ocupaba un cargo en el consejo municipal de la ciudad. Mike vivía con sus padres y hermanos, y según relatos de familiares cercanos, era un adolescente maduro para su edad, que demostraba un sentido de la responsabilidad que impresionaba a todos a su alrededor. Practicaba deportes regularmente, mantenía una buena resistencia física y tenía una experiencia considerable con el ciclismo, especialmente el ciclismo de montaña, una pasión que lo llevaba a explorar senderos y terrenos desafiantes en la región donde vivía. Amigos y familiares lo describían como una persona curiosa y aventurera, pero también extremadamente cuidadosa y disciplinada en sus decisiones, características que hacían de él alguien en quien sus padres confiaban completamente. Mike todavía estaba en la escuela en Alemania cuando decidió que quería hacer su primer viaje internacional durante las vacaciones de verano de 2016. El hecho de que fuera responsable y demostrara madurez en sus decisiones diarias tranquilizó a sus padres, que le permitieron hacer este viaje solo, confiando en su buen juicio y en su capacidad para cuidarse. Eligió Malta como destino, atraído por el hecho de que era un lugar turístico seguro, soleado, con un clima mediterráneo perfecto para el verano europeo y excelentes opciones de actividades al aire libre que combinaban perfectamente con su perfil aventurero. La idea era disfrutar de las vacaciones haciendo excursiones culturales por la rica historia de la isla y explorando la naturaleza local, especialmente los senderos y acantilados que Malta ofrecía. Pocos días antes de partir hacia Malta, Mike estuvo con su novia en Alemania, justo al comienzo de las vacaciones de verano, compartiendo la emoción por los planes de viaje que había hecho. Ella también pasaría un tiempo en Malta, y los dos acordaron encontrarse en la isla para pasar unos días juntos antes de que ella regresara a Alemania. Durante esos últimos momentos antes del viaje, ella relató posteriormente que Mike estaba de excelente humor, visiblemente emocionado con la aventura que le esperaba. ¿Pero sabía Mike realmente lo que le esperaba en esa paradisíaca isla del Mediterráneo? Mike ya se había alojado en la isla durante algunos días cuando todo cambió drásticamente. Había elegido quedarse en Sliema, una ciudad costera turística muy popular entre los jóvenes viajeros, conocida por tener una excelente estructura de hoteles y albergues que sirven como base perfecta para explorar toda la extensión de la isla maltesa. Sliema está estratégicamente cerca de puntos de interés histórico como La Valeta, la capital de Malta, y está muy bien conectada con el resto de la isla a través de un eficiente sistema de autobuses y transbordadores, lo que facilita enormemente las excursiones turísticas para quienes no tienen coche propio. Por esta razón práctica y económica, Mike decidió establecer su base de operaciones allí. Tal y como había planeado, se encontró con su novia en Malta y los dos pasaron unos días preciosos juntos en la isla, haciendo excursiones turísticas por los lugares históricos, disfrutando de las playas y aprovechando cada momento que tenían, sabiendo que ella regresaría a Alemania antes que él, que pretendía quedarse más tiempo explorando la región solo. Después de que su novia se fuera, Mike continuó alojándose en Sliema y empezó a explorar la isla de forma más independiente, siguiendo su propio ritmo e intereses. Como tenía experiencia y pasión por el ciclismo de montaña, decidió alquilar una bicicleta equipada específicamente con un soporte para una cámara GoPro, una decisión que demostraba su intención de documentar y registrar sus aventuras por el paisaje maltés. En la mañana del 18 de julio de 2016, Mike mantuvo contacto con su familia, como era su costumbre durante el viaje. Comunicó a su padre que saldría a pedalear, una actividad que se había vuelto rutinaria desde que su novia había dejado la isla. Sin embargo, no hay registros públicos disponibles sobre la ruta específica que planeaba seguir ese día, ni si había concertado alguna cita con personas que pudiera haber conocido durante su estancia. Mike salió del hotel con su bicicleta de montaña alquilada, la cámara GoPro debidamente instalada y todo el equipo necesario para un día más de exploración por la isla.
Nunca regresó al hotel donde se alojaba, y esa fue la última vez que alguien confirmó haberlo visto con vida. La falta de Mike fue percibida rápidamente por el personal del hotel donde se alojaba, que notó su ausencia prolongada y la falta de comunicación, algo que no encajaba con el perfil responsable que había demostrado durante los días anteriores. Pronto las primeras búsquedas comenzaron a ser organizadas por las autoridades locales, pero lo que iba a ser solo un día más de excursiones pronto se transformó en uno de los mayores misterios de la isla. Poco después de darse cuenta de que Mike no había regresado al hotel y no había hecho ningún tipo de contacto con la familia o con la recepción, las autoridades maltesas iniciaron inmediatamente operaciones de búsqueda organizadas por toda la isla. Estas operaciones involucraron un contingente considerable de recursos humanos y tecnológicos, incluyendo la Policía de Malta, equipos especializados de rescate terrestre, voluntarios locales que conocían bien la geografía de la región, y el uso de drones para cubrir áreas de difícil acceso, además de búsquedas sistemáticas a pie concentradas en áreas costeras y senderos frecuentados por turistas. Las búsquedas se concentraron inicialmente en áreas conocidas como populares entre ciclistas y turistas aventureros, especialmente en las proximidades de los acantilados de Dingley Cliffs y sus alrededores, lugares que combinaban perfectamente con el perfil de actividades que a Mike le gustaba practicar durante su estancia en la isla. El padre de Mike, Bernd Mansholt, tan pronto como fue informado oficialmente sobre la desaparición de su hijo, canceló todos sus compromisos profesionales y políticos y viajó inmediatamente a Malta, decidido a acompañar personalmente las búsquedas y presionar a las autoridades locales para obtener respuestas concretas sobre lo que había pasado con su hijo. Bernd no era una persona cualquiera, ocupaba un cargo importante en el Consejo Municipal de Oldenburg y mantenía conexiones establecidas con figuras políticas influyentes tanto en Alemania como en otras instancias europeas. Usó esta posición estratégica para trabajar directamente con la policía maltesa, pidiendo que el caso de su hijo recibiera prioridad absoluta en las investigaciones y exigiendo acceso completo a toda la información disponible sobre la desaparición. Además, Bernd utilizó su posición pública en Alemania de forma sistemática para solicitar que el caso recibiera mayor atención de los medios de comunicación locales e internacionales, garantizando que la historia no fuera olvidada o descuidada por las autoridades. Su estrategia incluía mantener una presión constante sobre las autoridades maltesas para que no cerraran las investigaciones prematuramente, como podría ocurrir con casos que involucran a turistas extranjeros. El 26 de julio de 2016, exactamente 8 días después de la desaparición inicial, el cuerpo de Mike fue finalmente encontrado al pie de los imponentes Dingley Cliffs, cerca de una pequeña capilla de Santa María Magdalena que sirve como punto de referencia en la región. El cuerpo estaba localizado aproximadamente 30 metros por debajo del punto desde donde se estimaba que se habría caído, en un área de terreno extremadamente rocoso e irregular en la base del acantilado. El terreno donde Mike fue encontrado se describe como típicamente rocoso e irregular, característico de la base de los Dingley Cliffs, con partes de acceso muy difícil y vegetación rastrera dispersa que ofrece poca protección contra los elementos. La posición en la que se encontró el cuerpo sugería claramente que había permanecido en ese lugar durante varios días consecutivos, completamente expuesto al sol mediterráneo intenso y al ambiente marino severo de la región. El estado del cuerpo ya presentaba una descomposición avanzada debido al calor extremo típico del verano maltés y a la exposición prolongada a los elementos naturales. Junto con el cuerpo, otros objetos fueron encontrados esparcidos por el área. La bicicleta que Mike usaba estaba atrapada en un arbusto unos metros por encima del lugar donde se localizó el cuerpo. Sus zapatillas y gafas fueron encontrados en las proximidades de la misma área. Sin embargo, 2 objetos importantes que Mike llevaba consigo nunca fueron encontrados durante las búsquedas: su mochila personal y la cámara GoPro que estaba instalada en la bicicleta, objetos que podrían haber proporcionado información crucial sobre sus últimos momentos con vida. Inicialmente, las autoridades maltesas trataron el caso como un accidente trágico, sugiriendo oficialmente que Mike se habría caído del acantilado durante un paseo rutinario en bicicleta, una explicación que parecía simple y directa para todos los involucrados. Pero pronto esta teoría oficial se volvería extremadamente difícil de creer, porque el cuerpo de Mike no presentaba ninguna fractura ni daños físicos significativos. ¿Cómo puede alguien caer desde una altura de 30 metros sobre piedras sin hacerse daño grave? Parecía cada vez más evidente que la teoría del accidente era como mínimo cuestionable. Pero si no fue un accidente, ¿cómo llegó el cuerpo de Mike hasta allí?
Mike finalmente había sido encontrado después de días angustiantes de búsqueda, pero el misterio de su desaparición apenas estaba comenzando, y su cuerpo traía muchas más preguntas inquietantes que las respuestas que todos esperaban encontrar. Cada detalle del descubrimiento contradecía la teoría inicial del accidente, creando un rompecabezas imposible de resolver con las explicaciones convencionales. Tanto la autopsia realizada inicialmente en Malta como la segunda autopsia hecha posteriormente en Alemania, conducida por médicos forenses independientes, confirmaron de forma categórica que el cuerpo de Mike no presentaba fracturas óseas ni escoriaciones significativas en ninguna parte del cuerpo. Esto representa una anomalía médica extraordinaria para alguien que, según la versión oficial de las autoridades, se habría caído aproximadamente 30 metros de altura, una distancia equivalente a un edificio de 10 pisos, directamente sobre las rocas afiladas de los acantilados de Dingley. En una caída de esa magnitud sobre terreno rocoso, cualquier médico forense experimentado esperaría encontrar múltiples fracturas óseas complejas, daños internos severos incluyendo ruptura de órganos, hemorragias internas masivas y lesiones externas completamente compatibles con el impacto violento. Pero absolutamente nada de eso fue encontrado en el cuerpo de Mike durante ninguna de las dos autopsias realizadas. La bicicleta de montaña que Mike había alquilado específicamente para sus aventuras en la isla fue encontrada atrapada en un arbusto localizado unos metros por encima del punto donde se descubrió su cuerpo. El estado general de la bicicleta presentaba solo daños superficiales leves, completamente incompatibles con el impacto devastador que debería resultar de una caída de gran altura sobre rocas afiladas y terreno irregular. Si Mike realmente se hubiera caído junto con su bicicleta, como sugería la teoría oficial, tanto el cuerpo como la bicicleta deberían presentar signos claros de impacto severo contra las rocas. Como esto no ocurrió en ninguno de los dos casos, se levanta automáticamente la posibilidad perturbadora de que Mike y su bicicleta no cayeron al mismo tiempo, o aún más preocupante, que la bicicleta fue colocada deliberadamente en ese lugar posteriormente para simular un accidente. Las zapatillas y las gafas personales de Mike fueron encontradas el mismo día en que se localizó su cuerpo, esparcidas por la misma área general al pie del acantilado, cerca del lugar donde se descubrió el cuerpo, pero no exactamente junto a él, creando una inconsistencia más en la escena. Aunque es posible que las gafas se hayan caído naturalmente de su rostro durante una caída, ¿se quitaría una zapatilla tan fácilmente de los pies? ¿Y por qué estaban separadas del cuerpo si todo se habría caído junto? Además de estas evidencias físicas contradictorias, algunos objetos personales importantes que Mike llevaba consigo nunca fueron encontrados, a pesar de las búsquedas extensivas realizadas en el área. Su mochila personal nunca fue localizada durante las operaciones de búsqueda ni después del descubrimiento del cuerpo. Una ausencia que fue públicamente mencionada por la propia novia de Mike, que después del descubrimiento del cuerpo hizo una publicación emotiva en Facebook agradeciendo todos los esfuerzos de búsqueda y pidiendo específicamente información sobre el paradero de la mochila desaparecida. El teléfono móvil de Mike también desapareció completamente sin dejar rastro. Lo había usado por última vez el mismo día de su desaparición cuando envió un mensaje tranquilo a su padre comunicándole que saldría a pedalear. Una rutina normal que no indicaba ningún tipo de peligro inminente o preocupación especial. Más perturbador aún fue el hecho de que la policía de Malta no demostró interés en intentar rastrear el móvil desaparecido usando las tecnologías de localización disponibles. El padre de Mike cuestionó públicamente y de forma vehemente la falta de información sobre búsquedas específicas del teléfono, considerándolo un objeto absolutamente fundamental para entender los últimos movimientos y acciones de su hijo antes de la desaparición. El móvil podría haber proporcionado información crucial, incluyendo la ubicación GPS exacta de los últimos momentos de Mike con vida, un historial completo de mensajes, llamadas recibidas y realizadas, y registros de aplicaciones utilizadas durante todo el día de la desaparición. Podría también revelar posibles contactos con personas locales o citas concertadas antes de que desapareciera definitivamente. Otro objeto crítico que nunca fue encontrado fue la cámara GoPro que Mike usaba sistemáticamente durante sus paseos en bicicleta. Según la información proporcionada por el padre, Mike siempre pedaleaba con la cámara firmemente sujeta al manillar de la bicicleta y había alquilado específicamente una bicicleta equipada con un soporte adecuado para usar la cámara durante sus exploraciones por la isla. Esta cámara podría contener grabaciones completas del recorrido realizado por Mike, registros de horarios precisos de sus actividades y, lo más importante, posibles grabaciones de encuentros o interacciones con otras personas antes de su muerte. La ausencia de esta evidencia digital levanta una pregunta asombrosamente obvia. ¿Será que alguien tenía un interés específico en borrar para siempre los últimos registros de Mike con vida? Pero si todas estas inconsistencias ya no tenían el menor sentido, cuando el cuerpo finalmente llegó a Alemania para la segunda autopsia, un descubrimiento aún más impactante esperaba a la familia. El cuerpo de Mike estaba completamente sin órganos internos.
Después de que el cuerpo de Mike fuera enviado oficialmente de Malta a Alemania siguiendo todos los protocolos internacionales, se realizó una segunda autopsia por médicos forenses alemanes altamente experimentados, a petición insistente de la familia que buscaba respuestas más concluyentes sobre las circunstancias de la muerte de su hijo. En este análisis detallado conducido en Alemania, se constató un descubrimiento absolutamente impactante. Varios órganos internos vitales estaban completamente ausentes del cuerpo, incluyendo órganos fundamentales como el corazón, los pulmones, el hígado e incluso el cerebro. La ausencia era tan extensiva que parecía sistemática e intencional. En el cuerpo solo quedaban algunos órganos específicos, como parte de un riñón, el diafragma, el vaso y un trozo del intestino grueso, creando un patrón de ausencias que dejó a los médicos alemanes profundamente perplejos sobre lo que podría haber causado una remoción tan selectiva de órganos vitales. Las autoridades de Malta, cuando fueron confrontadas con este descubrimiento perturbador, ofrecieron una explicación que consideraron científica y plausible. Afirmaron que la ausencia de los órganos podría ser explicada por el proceso natural de descomposición acelerada causada por el calor mediterráneo extremo y por la exposición prolongada del cuerpo al ambiente hostil de la base de los acantilados, además de la posible acción de roedores y otros animales salvajes que podrían haber consumido extensivamente los tejidos blandos del cuerpo durante los días en que permaneció expuesto. Sin embargo, esta explicación oficial fue inmediata y contundentemente contestada por los médicos forenses alemanes que realizaron la segunda autopsia. Los especialistas alemanes presentaron argumentos técnicos sólidos que contradecían completamente la versión maltesa de los hechos. Los forenses alemanes afirmaron categóricamente que no había marcas de mordeduras o signos de consumo por animales que fueran compatibles con la remoción extensiva de órganos observada en el cuerpo, excepto por una única mordedura localizada en el cuello y un arañazo superficial en el brazo, marcas completamente insuficientes para explicar la ausencia sistemática de órganos vitales. Además, determinaron que la ausencia de tantos órganos importantes no podía ser atribuida científicamente solo a los procesos naturales de descomposición y a la acción de la fauna local, incluso considerando las condiciones climáticas adversas de Malta. Más alarmante aún fue la constatación de que el cuerpo no había sido embalsamado, a pesar de que los documentos oficiales emitidos por las autoridades maltesas indicaban claramente que este proceso de preservación había sido realizado antes del envío a Alemania. Esta discrepancia documental levantó serias preguntas sobre la manipulación del cuerpo y la veracidad de los procedimientos realizados en Malta. Este descubrimiento de los órganos ausentes se convirtió rápidamente en uno de los puntos más controvertidos, misteriosos e inquietantes de todo el caso, generando teorías que variaban desde negligencia extrema e incompetencia en la preservación y el transporte del cuerpo hasta la posibilidad mucho más siniestra de remoción intencional y deliberada de los órganos antes del envío a Alemania. Hasta el día de hoy, no existe una explicación oficial definitiva y científicamente satisfactoria para lo que realmente pasó con los órganos de Mike, y las investigaciones específicas sobre este aspecto del caso permanecen técnicamente inconclusas, dejando a la familia sin respuestas y alimentando teorías cada vez más perturbadoras. Pero ¿podría esta ausencia de órganos estar conectada a algo mucho más siniestro que un simple accidente de bicicleta? La policía de Malta llegó a la conclusión oficial de que Mike sufrió un accidente trágico mientras andaba en bicicleta en las proximidades de los peligrosos Dingley Cliffs y cayó fatalmente desde una altura aproximada de 30 metros sobre las rocas afiladas de la base del acantilado. Los argumentos oficiales presentados por las autoridades incluían el hecho de que el cuerpo fue encontrado exactamente al pie del acantilado. La bicicleta estaba localizada en las proximidades de la misma área y no había indicios claros de agresión física o violencia externa que pudieran sugerir la participación de terceros en el incidente. Sin embargo, existen problemas graves y científicos con esta teoría oficial que la hacen extremadamente difícil de aceptar. La ausencia total de fracturas óseas en los dos informes médicos independientes, tanto el realizado en Malta como el conducido en Alemania, es completamente incompatible con una caída de esa magnitud sobre terreno rocoso. Además, la bicicleta presentaba solo daños leves, totalmente incompatibles con un impacto severo que debería resultar de una caída de 30 metros, y la desaparición de objetos esenciales como la mochila, la GoPro y el móvil crea inconsistencias imposibles de explicar a través de un simple accidente. A pesar de todas estas inconsistencias científicas y forenses evidentes, esta sigue siendo la versión oficialmente registrada y aceptada por las autoridades de Malta. Para Bernd Mansholt, padre de Mike, es absolutamente evidente que su hijo no estaba solo en el momento de la muerte y que otras personas estuvieron involucradas en el incidente de forma directa o indirecta. Bernd basa su teoría en evidencias concretas. Las lesiones encontradas en el cuerpo son completamente incompatibles con una caída de la altura alegada,
La bicicleta y el propio cuerpo parecen haber sido deliberadamente colocados en el lugar posteriormente para simular un accidente. La desaparición sistemática de pertenencias importantes sugiere manipulación intencional de la escena del crimen. La experiencia considerable de Mike con bicicleta y senderos desafiantes reduce drásticamente la probabilidad de un accidente banal de este tipo, y las inconsistencias evidentes en las explicaciones de las autoridades combinadas con la falta de investigación a fondo sugieren negligencia o incluso encubrimiento. Esta teoría es defendida públicamente y con vehemencia por la familia, aunque no ha recibido comprobación forense oficial de las autoridades competentes. Una de las teorías más perturbadoras sugiere que los órganos ausentes de Mike fueron removidos intencionalmente con fines de tráfico o comercio ilegal, y que el supuesto accidente habría sido una puesta en escena elaborada para encubrir el verdadero motivo de su muerte. Esta teoría se basa en hechos concretos. La autopsia realizada en Alemania constató la ausencia sistemática de múltiples órganos vitales. Documentos malteses afirmaban falsamente que el cuerpo había sido embalsamado cuando en realidad eso nunca ocurrió, y la remoción selectiva de órganos específicos sugiere conocimiento médico e intención deliberada. Sin embargo, no existe hasta el momento ninguna prueba directa o evidencia forense de que hubo remoción intencional de los órganos con fines comerciales o de tráfico, y nunca se han conducido investigaciones criminales oficiales sobre esta posibilidad específica, manteniendo esta como una hipótesis popular no confirmada oficialmente. Además de las teorías principales, circulan en Internet algunas informaciones no verificadas que nunca recibieron confirmación oficial. Algunas fuentes no identificadas habrían mencionado que Mike conoció a 2 hombres locales durante su estancia y desarrolló algún tipo de amistad con ellos, pero esta información nunca fue confirmada por investigaciones oficiales, siendo tratada solo como un rumor sin fundamento verificable. De manera similar, existe el rumor sobre una supuesta denuncia anónima que se habría hecho días después del inicio de las búsquedas, donde la persona que llamó conocía exactamente la ubicación del cuerpo, a pesar de ser un lugar de acceso extremadamente difícil y no obvio para alguien que no conociera el área íntimamente. Todas estas informaciones permanecen en el campo de la especulación y nunca fueron oficialmente investigadas o confirmadas por las autoridades competentes. Pero independientemente de cuál teoría sea la correcta, una cosa es segura: el padre de Mike nunca se rindió en su búsqueda de la verdad sobre lo que realmente le pasó a su hijo en ese fatídico día de julio. El padre de Mike, desde el año 2016, ha estado cuestionando sistemáticamente la conclusión oficial de accidente y denunciando públicamente los graves fallos que identifica en la investigación conducida por las autoridades maltesas. Su incansable lucha por la justicia lo llevó a presionar constantemente a las autoridades maltesas a través de canales oficiales y a pedir formalmente la reapertura completa de la investigación sobre la muerte de su hijo. En 2018, respondiendo parcialmente a la presión ejercida por la familia, el caso fue revisado a través de una investigación magisterial, un tipo específico de investigación judicial existente en el sistema legal de Malta, creado específicamente para esclarecer cuestiones técnicas relacionadas con los órganos desaparecidos y las circunstancias controvertidas de la muerte de Mike. Sin embargo, incluso después de esta revisión adicional, las autoridades maltesas mantuvieron oficialmente la conclusión original de muerte accidental, afirmando en documentos oficiales que no había base legal razonable para formular una acusación de homicidio o para tratar el caso como un crimen. Bernd Mansholt consideró esta revisión completamente insuficiente e inadecuada, acusando públicamente a las autoridades de no realizar las diligencias esenciales que podrían esclarecer las circunstancias reales de la muerte de su hijo. En 2021, Bernd decidió recurrir a la justicia alemana, utilizando instrumentos legales europeos disponibles para intentar forzar una investigación más a fondo. Solicitó formalmente que se emitiera una European Investigation Order, una orden europea de investigación que es un instrumento jurídico oficial que permite que un país miembro de la Unión Europea solicite formalmente a otro país miembro la realización de actos específicos de investigación criminal. Esta solicitud legal fue presentada en el Tribunal de Oldenburg, ciudad natal de Mike en Alemania, representando un intento de usar el sistema judicial europeo para sortear la resistencia de las autoridades maltesas a profundizar en las investigaciones sobre el caso. Hasta hoy, el caso permanece oficialmente clasificado en Malta como muerte accidental, sin ninguna alteración en su estatus legal. Nunca ha habido un sospechoso oficial identificado por las autoridades, y la muerte de Mike nunca ha sido formalmente tratada como un crimen que mereciera una investigación criminal completa. La familia Mansholt continúa afirmando públicamente y con una determinación inquebrantable que Mike no murió en un simple accidente de bicicleta, manteniendo viva la búsqueda de la verdad y la justicia.
Bert mantiene una presión política y legal constante sobre Malta a través de todos los canales disponibles, pero las autoridades locales no han demostrado señales concretas de interés en reabrir totalmente las investigaciones o en tratar el caso con la seriedad que la familia considera necesaria. La lucha por la verdad continúa, y la familia Mansholt permanece convencida de que un día la verdadera historia sobre lo que le pasó a Mike será finalmente revelada. El caso de Mike Mansholt permanece hasta hoy como uno de los misterios más perturbadores que involucran a jóvenes turistas en el Mediterráneo, con inconsistencias que desafían cualquier explicación simple y levantan preguntas sobre la investigación criminal internacional. Si te pareció intrigante este caso, dale a me gusta para fortalecer nuestro trabajo de investigación y suscríbete al canal para no perderte nuestros próximos casos. Te recomiendo también que veas nuestro video sobre el caso de Emma Filipov, una joven canadiense que desapareció en circunstancias perturbadoras. En las últimas imágenes de seguridad antes de su desaparición, Emma aparece agitada y mirando a la calle como si estuviera siendo seguida por alguien, pero las cámaras nunca capturan a esa supuesta persona.